Bienvenidos al módulo 3 del curso Especialista en Telecomunicaciones. En este módulo estudiaremos la problemática de las ondas, la propagación, el espectro electromagnético, principios de óptica, órbitas y satélites. El módulo 3 se compone por 6 temas. En el primer tema veremos la problemática de las ondas, los campos y la propagación. El segundo tema está dedicado al espectro electromagnético. En el tercer tema se desarrolla la problemática de la luz y sus propiedades. En el cuarto tema, los medios de transmisión electromagnéticos. En el quinto tema, las antenas. Y finalmente estudiaremos las órbitas y los sistemas de comunicación satelitales. Lo primero que deberemos considerar es la diferencia entre medio, enlace y canal. El medio es toda aquella estructura material por la cual puedan propagarse las ondas. Debemos hacer aquí una reflexión muy particular, ya que las ondas se propagan por el espacio. Es simple darse cuenta que las ondas se propagan por el espacio, ya que si consideramos a la luz como una onda, podemos darnos cuenta simplemente de que la luz del Sol nos llega hasta la Tierra a través del espacio, ya que habiendo un vacío que nos separa, en principio las ondas electromagnéticas no podrían propagarse en ese vacío, no si consideramos algún tipo de propiedad que debiera tener ese vacío. Por ende, la propiedad que permite la propagación debe atribuírsele al espacio. Si el espacio está vacío, la propagación quedará limitada solamente por el espacio. Si en el espacio hay algún contenido de materia, la propagación quedará afectada por la materia. De esa manera, podemos tener los tipos de medios por los cuales puede o no propagarse la onda. En algunos medios, la propagación de las ondas electromagnéticas es más simple y en otros es más difícil, lo cual se traduce en una resistencia del medio al paso de las ondas electromagnéticas. También tenemos otra forma de transportar información, es una forma más simple que la onda electromagnética, que posee solamente una de sus componentes, como es el transporte de energía eléctrica. En este caso, el medio deberá ser adecuado para el transporte de energía eléctrica. Cuando consideramos el enlace obviamente forma parte del medio, pero será la parte del medio que permite conectarme desde un determinado origen hasta un determinado destino. Es decir, si yo considero el medio como la atmósfera, la parte del enlace será aquella parte de la atmósfera que permite la unión entre la antena de origen y la antena de destino. Si es un cable o una fibra óptica o cualquier otro dispositivo por el cual pueda transportarse una onda, justamente el enlace hará referencia a ese cable, a esa fibra óptica o a ese dispositivo en particular. Y finalmente el canal es una parte del enlace y obviamente una parte del medio. Es una parte del enlace ya que es muy probable que ese enlace transporte varias ondas en diferentes canales, es decir, que se haya dividido al menos la capacidad de frecuencia que posee el enlace para que se puedan implementar más de un canal en ese mismo enlace. En ese caso, el canal ocupará solamente una porción del espectro total de ancho de banda que ocupa el enlace. Por ende, en el enlace podrá haber muchos canales. El campo es el fenómeno físico por el cual puede lograrse la propagación. El campo es una manifestación estática del fenómeno. Veremos posteriormente que la onda es la manifestación dinámica. El campo obedece a alguna fuerza que lo genera. En el caso que estamos interesados, consideraremos al campo eléctrico y al campo magnético, los cuales en conjunto formarán al campo electromagnético. Como se puede ver en la figura, existe un punto en el espacio en donde se genera ese campo, es decir, en principio, de donde surge la fuerza. Y existe una acción a distancia del campo. Esa es la acción a distancia que habíamos mencionado previamente, que se transporta por el espacio, ya que es una propiedad del espacio el hecho que la fuerza pueda distribuirse en un campo a su alrededor y generar la acción a distancia. La diferenciación que haremos entre señales y onda es en cuanto al transporte de información de las mismas, en donde las ondas transportan la energía y las señales transportan la información. Evidentemente,
una señal de información deberá tener también un contenido de onda, y no podremos diferenciar básicamente entre la onda y la señal. Pero la componente energética de esa señal es lo que entendemos como onda. Por ende es que en telecomunicaciones ambos conceptos son muy similares, ya que normalmente las ondas que se transportan en telecomunicaciones poseen información, es decir, son a su vez señales. Pero en el caso en el cual no se esté transportando información, como podría ser el caso de una portadora de una señal de radio, en ese caso solamente tenemos un transporte de energía. Por ende, esa portadora podrá llegar hasta una determinada distancia en función de su potencia, con un determinado nivel. Si esa portadora transporta información, la distancia útil a la cual podrá viajar esa señal será aquella en la cual la energía de la onda comience a ser similar al nivel de ruido del medio ambiente que rodea la onda, ya que cuando su nivel sea menor, el ruido comenzará a tapar al nivel de la señal y por ende la señal no podrá regenerarse. La propagación de la onda es hacia adelante, por eso decimos que la onda tiene un avance de la onda y presenta la misma configuración si la consideramos en el espacio o en el tiempo. La diferencia de visión es que yo puedo pararme en un punto del espacio y ver cómo va pasando la onda en diferentes instantes de tiempo, o bien considerar una distancia y ver cómo se despliega la onda en esa distancia. Cualquiera de las dos representaciones dará el mismo tipo de onda. En el gráfico, además, se ven dos ondas superpuestas. Esta representación con dos ondas superpuestas que quedan en fase lo es porque una de las ondas está representando al campo eléctrico o al contenido eléctrico de la onda, y la otra onda está representando el campo magnético o al contenido magnético de la onda. Como la onda es electromagnética, ambas ondas deben producirse al mismo tiempo, con la misma frecuencia y en principio quedarán en fase. Entre sí serán ortogonales, es decir, que si la onda eléctrica yace en el plano horizontal, la magnética lo hará en el plano vertical. Y si la onda magnética yace en el horizontal, la eléctrica lo hará en el vertical. Obviamente se puede tomar cualquier ángulo para el plano de la onda, y la onda restante estará a 90 grados del plano que se haya elegido. La diferencia entre las magnitudes escalares y las vectoriales es que en el caso de las magnitudes vectoriales, éstas se distribuyen en el espacio. Una magnitud escalar es una magnitud única para todo un área del espacio. Por ejemplo, si consideramos la temperatura, podremos decir que la temperatura en una habitación posee un determinado valor, o en una determinada ciudad posee un determinado valor. Evidentemente, si bien la temperatura es representativa para toda la habitación o para toda la ciudad, no es exacta ni la misma para todas las partes de la habitación ni para todas las partes de la ciudad. En el caso de la habitación, la parte más alta de la habitación estará más caliente que la parte más baja, ya que el aire caliente sube. Y en el caso de la ciudad, habrá diferentes configuraciones de temperatura en función de múltiples factores, como puede ser si es una zona con agua, con bosques, una zona totalmente construida, etc. Vemos que aún cuando podemos considerar a algunas magnitudes como escalares, también dependen del espacio, con lo cual podrían considerarse, en cierta forma, como vectores. Pero, en el caso de una magnitud realmente vectorial, debemos considerar otros aspectos fundamentales por el cual son vectoriales. Y esos factores típicamente proceden de que esas magnitudes se distribuyen en algún tipo de campo o proceden por algún tipo de campo y obviamente estarán inmersas en alguna fuerza o conjunto de fuerzas específicas que son las que dan orígenes a esos campos. Como veremos a continuación, esos campos producen distribuciones en el espacio y harán variar la magnitud punto por punto en ese espacio. Cuando consideramos el espacio, obviamente tendremos que considerar cada punto en particular y cada punto particular quedará determinado por las coordenadas espaciales de ese punto y además por coordenadas espaciales para la magnitud en particular que se quiera definir. El potencial es una herramienta simple
para poder interpretar a las magnitudes vectoriales. Esto ocurre cuando un campo posee un mismo valor en una determinada área del espacio. Esa área podrá tener una distribución uniforme. Una forma simple de considerar el potencial es el caso de la gravedad en la Tierra, y obviamente considerar los diferentes valores de la gravedad por la altura. Justamente la altura es lo que define el potencial en el caso de la gravedad terrestre, con lo cual yo puedo decir que el valor de la gravedad es de un determinado valor en el piso de una habitación y de otro determinado valor en el techo. Sabemos que existe un potencial y ese potencial en principio se mide por la altura. Si tomásemos la referencia, podríamos decir exactamente cuánto se acelerará un objeto al pasar del techo al piso, y obviamente esa aceleración dependerá de la diferencia de alturas que existan entre el techo y el piso, ya que la fuerza de gravedad es la misma y es la fuerza de gravedad que se aplica por la Tierra. De la misma manera, podemos considerar potenciales para otro tipo de magnitudes físicas, como lo es el caso del potencial eléctrico. En el caso eléctrico también existe una fuerza. Esa fuerza es la fuerza electrostática o la fuerza electromotriz, la fuerza que produce el movimiento de los electrones, es decir, la fuerza que produce la electricidad. Pero no se mide esa fuerza. En el caso de la gravedad, sí se suele medir la fuerza, y decimos que la fuerza de la gravedad es de 9,8 metros por segundo. Pero en el caso de la electricidad es muy complejo medir esa fuerza y no nos da una magnitud representativa. Resulta mucho más representativo decir cuál es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos de un circuito eléctrico. Con lo cual, de esa manera podemos decir que el potencial es de 10 volt, de 20 volt, de 120 volt, de 220 volt o cualquier otra diferencia de potencial que se tenga entre un determinado punto del circuito y otro determinado punto del circuito. Evidentemente, cuando ese circuito es el que está generando la electricidad, ese circuito generador de electricidad tendrá un determinado valor. 1,2 volt si estamos considerando una pila alcalina, 1,5 volt si estamos considerando una pila normal, 12 volt si estamos considerando la batería de un automóvil, 120 volt si estamos considerando la distribución de energía en Estados Unidos y 220 volt si estamos considerando la distribución de energía en los países que se rigen por la norma europea. La relación entre vectores y campos es la que hemos hecho referencia en la transparencia anterior. Es decir, dada una fuerza, se genera un campo y el vector que representará a esa fuerza será perpendicular al potencial del campo en un determinado plano. Estamos acostumbrados a representar a las fuerzas como vectores. De allí la clásica definición para las magnitudes vectoriales que dicen que una magnitud vectorial queda representada por un punto de aplicación, una dirección y un sentido. A lo que está haciendo referencia es que podemos considerar que si nosotros tenemos aplicado una fuerza a un determinado punto, en ese punto se producirá un determinado vector de esa fuerza con una determinada intensidad y una determinada dirección o sentido, que es en la dirección hacia la cual se mueve la fuerza por el campo aplicado. En el gráfico se están mostrando dos campos diferentes, un campo A y un campo B. Esto es así, pues estamos preparando la explicación para cuando veamos al campo eléctrico y al campo magnético. Como se puede ver en la figura, el campo A y el campo B son perpendiculares entre sí, es decir, existe un ángulo de 90 grados entre ellos. A la partícula que queda en su interior se le aplican ambas fuerzas, la que se ve en rojo, generada por el campo A, y la que se ve en verde, generada por el campo B. En este caso estamos considerando qué es lo que le pasa a la partícula si la partícula posee un movimiento. No consideramos en principio que la partícula se mueva por los campos, sino que la partícula ya posee un movimiento. Pero, aunque la partícula ya posee un movimiento, será afectada por los campos. Puede ser que la partícula resulte frenada, resulte acelerada o resulte desviada por los campos que se están aplicando. Obviamente dependerá que la partícula en sí tenga la propiedad específica del campo por el cual está atravesando. Como ya habíamos visto en la clase preliminar, en la cual vimos algunos principios de física, los campos en la física son cuatro: el campo gravitatorio,
el campo terrestre, el campo nuclear fuerte y el campo nuclear débil. Sabemos que para el caso del campo gravitatorio, la propiedad de la partícula es la masa, y que para el campo electromagnético, la propiedad de la partícula es la carga, con lo cual, si la partícula tiene masa, típicamente todas las partículas tienen masa, si la partícula tiene masa, será acelerada o frenada en función de cómo sea el campo gravitatorio. Si esa partícula fue arrojada por una persona hacia arriba, evidentemente la partícula volverá a caer hacia el suelo por efecto del campo gravitatorio terrestre. Podrá subir hasta una determinada altura en función de la fuerza con la cual fue arrojada, pero inevitablemente la partícula irá perdiendo velocidad hasta que, llegada a una determinada altura, su velocidad será cero y la fuerza de gravedad hará que se acelere hacia el piso. Si esa partícula fuera eléctrica, es decir, tuviera carga eléctrica, y estuviéramos aplicándolo a un campo electromagnético, esa partícula será acelerada, frenada o desviada en función de las relaciones eléctricas y magnéticas a la cual se viera expuesta esa partícula. Prueba de audio de la partícula en movimiento, prueba de audio 134, 134, prueba de audio de la partícula en movimiento. El gradiente es una función matemática que permite encontrar el vector máximo de una fuerza aplicada en un punto. Evidentemente, el vector será máximo cuando la dirección del vector coincida con la dirección de la fuerza aplicada. En caso contrario, solamente tendremos una componente de la fuerza y no la fuerza completa. Es decir, por ejemplo, si empujamos una mesa, la dirección de la fuerza será aplicada en la dirección en la que la mesa se mueve, pero esa mesa podrá tener desplazamientos en otras direcciones como una componente de la fuerza principal, pero no de la misma magnitud que la fuerza principal. De esta manera, el gradiente permite encontrar la dirección en la cual se mueve la fuerza, ya que en tal dirección la fuerza tendrá su valor máximo. Como ya habrá quedado evidenciado, cada punto del espacio tiene un valor vectorial de esa fuerza en ese punto. Por ende, matemáticamente, el campo vectorial es el campo que se compone por cada uno de los valores que asume la fuerza en cada uno de los puntos del espacio. Esos valores pueden ser iguales en una determinada superficie o bien pueden ser diferentes. Justamente lo que se muestra en el gráfico es una superficie genérica X, no un plano, sino una superficie genérica que puede tener cualquier forma, y en esa superficie todos los valores de los vectores presentan el mismo valor. Por ende, sobre esa superficie se posee un determinado valor de campo para todos los valores de esa superficie. Es lo que habíamos ejemplificado anteriormente cuando decíamos que la fuerza de gravedad terrestre tiene un determinado valor en el piso, no importa en qué punto del piso, ese valor es igual a lo largo de todo el plano que conforma el piso, y otro valor diferente en el techo, en el cual tiene el mismo valor para todos los valores que conforman el techo. Pero no siempre un campo va a ser plano. Podría tener cualquier forma geométrica espacial posible, como por ejemplo la que se ilustra en la figura. La divergencia es otra función matemática que, en el caso de los campos vectoriales, nos permite determinar si en ese campo existe una fuente o un sumidero de tal campo. Es decir, lo que se considera es un flujo de circulación o una determinada intensidad de la fuerza. Si en un determinado punto del espacio existe esa fuerza en particular o existe ese generador de fuerza en forma particular, el campo se generará desde ese punto. Y si en otro punto del espacio existe un punto donde termina ese campo, ya que existe una carga o una fuerza que termina en ese lugar y actúa como sumidero, el campo desaparecerá en ese punto. Por ende, lo que me permite encontrar la divergencia es que si yo estoy considerando una determinada superficie espacial y considero la cantidad de flujo o intensidad de fuerza que pasa por esa superficie espacial, luego considero el mismo campo en otra superficie y sus valores serán diferentes, se podrá determinar entonces si ha aparecido una fuente de campo o si ha aparecido un sumidero de campo, ya que en un determinado lugar habrá un determinado valor de la fuerza, en otro lugar será menor, o por el contrario, en un determinado lugar el valor de la fuerza es pequeño y en otro lugar es mayor. En el primer caso diremos que nos hemos encontrado con un sumidero y en el segundo caso nos hemos encontrado con una fuente de energía. La variación vectorial es similar a lo que hemos definido para el caso de varios puntos en el espacio,
pero en este caso hacemos referencia solamente a un punto y lo consideramos en diferente instante de tiempo. Como ya habíamos comentado en una transparencia anterior, si se trata de un campo, no habrá variación de su valor en el tiempo. Nuevamente podemos poner como ejemplo el campo gravitatorio terrestre. El campo gravitatorio terrestre tiene un único valor en el tiempo, lo cual implica que si yo tiro un objeto al piso, siempre caerá con la misma aceleración, no importa ni del día ni de la hora del día en que se lo haga. En cualquier momento y siempre encontraremos el mismo valor de la aceleración en ese objeto. En cambio, habíamos dicho que si teníamos una onda, el valor del campo cambia en el tiempo. Sería considerar que si tiramos un objeto al piso, a veces lo hace con una determinada velocidad y otras veces lo hace con una velocidad diferente, ya que ha cambiado la intensidad del campo gravitatorio terrestre. Si eso fuese así, estaríamos en presencia de una onda gravitatoria y no de un campo gravitatorio. Si antes de pasar a la problemática de onda, consideramos ahora un campo que está cambiando su valor en el tiempo, deberemos considerar cómo cambia la fuerza o el valor del campo en cada uno de los puntos que conforman el espacio. Eso es lo que empezamos a considerar en esta transparencia. Las variaciones que indicamos en la transparencia anterior pueden considerarse por medio de otro operador matemático que es el rotor. Y el rotor nos indica si existe una variación de campo. Esa variación de campo suele considerarse como un rotacional. Se lo menciona como rotacional puesto que tenderá a hacer girar la fuerza en el punto que estemos considerando del espacio. Esa rotación puede ser horaria o antihoraria. Para poder determinar cuál es el sentido de la rotación, habrá que ver cómo son las fuerzas aplicadas sobre ese punto. Pero si existe una variación en el campo, podría ocurrir que esa variación generase un rotacional. En el caso de que esa variación no genere un rotacional, el rotor será cero. Podremos medir esa variación por medio de otra herramienta matemática. Pero en particular, la herramienta rotor nos permite encontrar las variaciones que se producen en cada punto del espacio por un campo cuando las fuerzas aplicadas tienden a generar una fuerza de rotación sobre el punto particular del espacio. Obviamente, la acción en conjunto sobre varios puntos dará la resultante de que si ese espacio, el campo, tendrá una tendencia a rotar en una dirección o en otra, o se mantendrá estable. Adicionalmente, debemos incluir las diferentes componentes que pueden producirse en un campo. En un campo vectorial, suelen producirse dos efectos o componentes sobre las magnitudes vectoriales que generan, la componente solenoidal y la componente irrotacional. La primera requiere que la divergencia en un punto sea igual a cero, con lo cual estamos diciendo que el flujo que llega al punto es igual al flujo que sale del mismo. En este caso, el campo es homogéneo en cuanto a su magnitud. La segunda requiere que el rotor sea igual a cero, con lo cual estamos diciendo que en un punto no se producen tendencias al giro. En este caso, el campo es homogéneo en cuanto a la dirección. De esta forma concluimos que la componente solenoidal indica la variación en magnitud del campo, en tanto que la componente irrotacional indica la variación en la dirección del campo. El laplaciano es otra herramienta matemática que se utiliza con los campos vectoriales. En este caso, el laplaciano realiza la divergencia del gradiente. Como habíamos mencionado, el gradiente es un vector que indica la máxima variación del campo en un punto. Si a él le aplicamos la divergencia, obtendremos la variación de flujo sobre la dirección de la máxima variación. Otra forma de verlo es que indica la variación de potencial de un campo. Habíamos mencionado que en un campo constante se obtienen regiones del espacio que presentan potenciales idénticos, con lo cual podemos tomar la diferencia del valor del potencial en distintas regiones del espacio y realizar cálculos con tal diferencia. En cambio ahora estamos analizando un campo variable. Por ende, en una región específica del espacio, el potencial no será constante, sino variable. El laplaciano mide la velocidad de variación del potencial de campo de una región específica del espacio. Así, trabajando con los laplacianos, podemos analizar cómo responde el medio a la variación del campo, ya que no todas las regiones del espacio responderán con la misma velocidad. Las regiones que vayan más rápido o más lentas que la velocidad de variación de la fuente que genera el campo son regiones perturbadas donde se presentan discontinuidades espaciales. El teorema de Gauss es una relación que expresa cómo el flujo de un campo a través de una superficie
es proporcional a las fuentes que existen en el interior de tales superficies. Este teorema es de utilidad para poder entender las ecuaciones de Maxwell. El teorema en sí permite expresar la relación que existe entre los efectos diferenciales e integrales de las magnitudes que operan con los fenómenos de divergencia. La relación que existe puede referirse diciendo que la integral de superficie operada sobre el valor de un campo A es equivalente a la integral en un volumen de flujo que lo atraviesa, es decir, a la divergencia en dicho volumen del valor del campo. Evidentemente, una divergencia de cero implica que en la superficie no existe ninguna fuente. Teorema de Stokes. Este teorema permite expresar la relación que existe entre los efectos diferenciales e integrales de las magnitudes que operan con los fenómenos de rotor. La relación que existe puede referirse diciendo que la integral curvilínea operada en una trayectoria cerrada alrededor del valor de un campo A es equivalente a la integral de superficie sobre el rotor que genera un campo en dicha superficie. También nos será de utilidad al entender las ecuaciones de Maxwell. James Clerk Maxwell logró encontrar las relaciones que definen al comportamiento electromagnético. Las ecuaciones, que hoy se conocen como ecuaciones de Maxwell, las publicó Maxwell entre el año 1861 y 1867, en el cual realizó la integración final de tales ecuaciones. Junto con la ley de Lorentz, establecen las relaciones necesarias para explicar el comportamiento de las ondas electromagnéticas. Básicamente, lo que vemos en el conjunto de 4 ecuaciones de Maxwell es que el rotor del campo eléctrico es igual a cero, es decir, el campo eléctrico es estático, no necesita ser dinámico. La divergencia del campo de densidad eléctrica es igual a la carga, lo cual quiere decir que existe una carga, un lugar definido en el espacio, en donde tal carga se encuentra alojada. El rotor del campo magnético es igual a la corriente, lo cual implica que el campo magnético es dinámico, ya que para que pueda existir un campo magnético, tiene que estar atravesándola un movimiento de electrones, es decir, la corriente. La divergencia del campo densidad magnética es igual a cero, lo cual implica que el campo magnético no posee carga, es decir, es un efecto distribuido, que se da en forma dinámica. Finalmente, y ya en esa época, se conocía la propiedad de propagación, expresada como velocidad de la luz, ya que para hacer mediciones se realizaban con luz visible, y justamente se puede apreciar que la velocidad de la luz c es igual a la inversa de la raíz cuadrada de las constantes de permitividad magnética y permitividad eléctrica. Justamente estas constantes, si estamos considerando el vacío, son las constantes del espacio, es decir, que el espacio posee una determinada propiedad dada por sus constantes de permitividad magnética y permitividad eléctrica, por lo cual las ondas pueden viajar a una determinada velocidad por tal espacio. En la materia, cuando incluimos materia en el espacio, la velocidad de propagación será menor a la máxima teórica, ya que además tendremos que incluir la permitividad magnética y eléctrica que cambiará por el agregado de materia. Es usual, cuando se estudia física, expresar las ecuaciones de Maxwell como una relación fuertemente matemática del universo, por lo cual se suele decir que Dios dijo tales ecuaciones y se hizo la luz. Finalmente, la ecuación de Lorentz, que se puede ver en la parte inferior, es la relación que permite calcular la fuerza que se produce una carga que está viajando a una determinada velocidad en presencia de un determinado campo eléctrico y un determinado campo magnético. Podemos observar cómo aplicando los teoremas de Gauss y Stokes pasamos desde los efectos diferenciales a los integrales, es decir, de los efectos puntuales a las condiciones espaciales de las ecuaciones de Maxwell. En la primera ecuación, el campo eléctrico es un campo potencial, pues al realizar la integral curvilínea alrededor de una trayectoria, nos arroja un resultado de cero. En cambio, en la tercera ecuación, podemos observar que el campo magnético no es potencial, dado que una integral similar nos arroja un flujo de circulación o corriente eléctrica abrazada por esa trayectoria. Por otra parte, la ecuación 2 indica que la integral de la superficie calculada en una superficie cualquiera permite obtener, si las hay, una carga eléctrica encerrada en dicha superficie. En tanto, la ecuación 4, y para una integral similar, indica la inexistencia de cargas magnéticas individualizadas, de donde desprendemos que el efecto magnético debe ser un efecto dinámico de la variación temporal sobre el campo eléctrico. De esta forma, podemos extrapolar los resultados a todo el espacio, en el cual se obtendrán regiones separadas con las mismas propiedades que se diferencian de otras adyacentes. Estas diferencias serán las causantes de los fenómenos eléctricos
magnéticos, la onda y la luz. En esta transparencia solo volvemos a considerar el efecto de un campo vectorial. Lo que estamos viendo en esta transparencia es que tenemos un determinado campo vectorial generado por superficies planas y aplicado sobre un determinado espacio. Si tomamos un punto del espacio, podremos calcular el gradiente como aquel vector que es perpendicular a la dirección de propagación del campo, tal como se muestra en la figura, con el gradiente o potencial en 1 y el gradiente o potencial en 2. Se muestra además en la figura que existe una diferencia de potencial entre 1 y 2, ya que para este tipo de gráfico los valores se mantendrán iguales a lo largo de todo un plano. Si en lugar de considerar un campo, consideramos ahora una onda, veremos que en principio las relaciones serán las mismas que en el campo, con la importante diferencia de que ahora los valores cambian en el tiempo. Por ende, como se muestra en el gráfico, veremos que el gradiente en un determinado punto pasará desde un determinado valor mínimo hasta alcanzar un determinado valor máximo, luego variará a 0 para luego cambiar de dirección. Cambiará de dirección por efecto de la onda, ya que en la onda, cuando utilizamos ondas en la técnica, típicamente encontraremos una onda sinusoidal y por ende las variaciones de campo irán por momentos en una dirección y en otros momentos en la dirección opuesta. Volvemos a considerar ahora la problemática del campo vectorial, pero aplicándolo específicamente al campo eléctrico, con lo cual lo que tenemos ahora es un campo eléctrico con los valores expresados en voltaje o tensión. La diferencia de potencial entre los gradientes de 1 y los gradientes de 2 se expresarán con un determinado valor de tensión o de voltaje. El mismo efecto ocurrirá si consideramos ahora el campo magnético. Sobre el campo magnético también tendremos distintos gradientes y también tendremos un determinado potencial magnético entre los diferentes valores que tomen esos gradientes. Usualmente no se suele expresar al campo magnético como un potencial, dada la característica dinámica que requiere el campo magnético. Pero en este caso haremos esta acepción, ya que lo que estamos preparando para la próxima transparencia es el conjunto de ambos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. En esta transparencia sí estamos viendo el conjunto de ambos campos, tal como se suele dar en la naturaleza. En la naturaleza, ambos campos suelen presentarse perpendicular el uno con respecto al otro. Por medio de elementos técnicos, esta relación puede variarse y podría tenerse un campo eléctrico que no fuese exactamente perpendicular a un campo magnético. Pero como en principio estamos estudiando los fenómenos naturales, sí tenemos para ese caso que los campos se producen en forma perpendicular una al otro. Entonces estamos viendo en el gráfico que tenemos un campo eléctrico en forma horizontal y un campo magnético en forma vertical, tal como se suele expresar cuando tenemos una onda electromagnética. El campo eléctrico con su vector de fuerza eléctrica E y el campo magnético con su valor de fuerza magnética H. En particular, estamos haciendo referencia a que esos valores se producen en el punto espacial de coordenadas X, Y y Z. Como ya dijimos que es un campo, no posee variaciones en el tiempo. Sería equivalente a tener el campo gravitatorio terrestre, que tampoco posee variaciones en el tiempo. Finalmente llegamos a la problemática de la onda electromagnética. Estamos viendo que la onda electromagnética posee esos vectores en cualquier punto de la onda, y a partir de cualquier punto de la onda que consideremos, vamos a encontrar un determinado valor de campo eléctrico y un determinado valor de campo magnético. Esos valores justamente no van a ser siempre los mismos, ya que dependerán de la amplitud que tenga la onda en ese instante de tiempo en particular o en ese punto del espacio en particular. Ya habíamos dicho previamente que nosotros podíamos considerar como intercambiables el tiempo y el espacio. Es decir, yo puedo considerar un determinado punto en el espacio y ver cómo van cambiando los valores de los campos eléctricos y magnéticos en la medida que la onda va pasando, o bien pararme en la onda y ver qué es lo que le pasa a la onda en el espacio para un instante de tiempo dado. En este caso, el tiempo queda congelado y consideramos que la onda se ha desplegado en el espacio. Como ya habíamos comentado, la onda tiene una dirección de propagación y esa dirección de propagación típicamente es hacia el frente, perpendicular a los planos del campo eléctrico y del campo magnético.
En esta transparencia estamos considerando las propiedades de la onda electromagnética. Estamos viendo que la onda electromagnética tendrá una amplitud del campo eléctrico, una amplitud del campo magnético, la cual no tiene por qué estar relacionada en forma directa con la del campo eléctrico, sí tendrán una relación dada por la ley de Lorentz, una longitud de onda que corresponderá con el tamaño de la onda, es decir, el espacio necesario para que se despliegue un ciclo completo de la onda electromagnética, los valores de los vectores de campo magnético H, de campo eléctrico E y de propagación P o vector de Poynting, y los planos de polarización en los cuales se transporten esa onda. Ya habíamos mencionado previamente que yo podía tener una onda en un plano horizontal, en un plano vertical o en cualquier plano oblicuo que a mí se me ocurriese definir. Simplemente la relación entre ambos planos, el eléctrico y el magnético, se va a mantener perpendicular. Pero si decimos, por ejemplo, que el ángulo de polarización del plano eléctrico es de 45 grados, la del plano magnético será de 135 grados. Consideramos ahora el período de la onda. El período de la onda está relacionado con la duración en tiempo, con la duración en el tiempo de un determinado ciclo. Justamente lo que se puede definir rápidamente es cuántos ciclos se producen en un segundo. Entonces yo puedo decir que tengo una onda de tantos hertz, ya que posteriormente se definió la unidad de hertz como la de ciclos por segundo. De esta manera, si nosotros decimos que tenemos una onda de 100 hertz, estamos diciendo que esa onda completa 100 ciclos de su onda en un segundo. Obviamente, en principio, no hay limitación para la frecuencia de la onda. Eso lo veremos posteriormente en el tema 2. Podemos tener una onda de 100 Hz, una onda de 1 MHz, es decir, de 1 millón de Hz, o una onda de 1 THz, 1000 millones de Hz. Veremos posteriormente que sí existe una limitación para la frecuencia, pero eso lo pospondremos para el tema 2. En el ejemplo se están mostrando tres ondas. Una onda con una frecuencia más alta, más ciclos por segundo, una onda con una frecuencia intermedia y una onda con una frecuencia menor. Vemos que las amplitudes no cambian en nada. El hecho de que se cambie la frecuencia no cambia para nada la amplitud. La amplitud es una propiedad independiente de la frecuencia que tenga la onda. Ya habíamos mencionado el concepto de longitud de onda, pero aquí lo estamos considerando más plenamente. En este caso no es la variación en el tiempo, sino que es la variación en el espacio. Y estamos considerando qué espacio se requiere para completar un ciclo completo de la onda. A esto se le llama longitud de onda. Vemos que en el gráfico se están mostrando tres longitudes de onda. La longitud de onda 1, con la letra lambda 1, se expresan con la letra lambda, las longitudes de onda, la longitud de onda 2, expresada con la letra lambda 2, y la longitud de onda 3, mayor longitud de onda, con la longitud de onda 3, lambda 3. Las longitudes de onda tienen una importancia fundamental, ya que las antenas de transmisión y de recepción deben tener un tamaño proporcional a la onda. Por eso se llama tamaño de la onda. Esto implica que si yo quiero construir una antena que sea eficaz, ya sea en transmisión o en recepción, deberá tener una dimensión similar o igual en lo posible con la longitud de la onda que se quiera transmitir o que se quiera recibir. Durante el siglo XX se encontraron las relaciones de energía de la onda. Al realizar un estudio más profundo de la materia, se encontró que la materia estaba relacionada con la energía, y finalmente se encontró la relación entre la energía y las ondas. En el gráfico se muestra esa relación se está dada por E igual a H por nu o por F, donde F es la frecuencia y H es la constante de Planck. La constante de Planck tiene el valor que se indica de 6,63 por 10 a la 34 joules, lo cual implica que la relación posee un valor de energía muy bajo. Como estamos viendo en la comparativa, vemos que el valor de energía para un único Hertz es muy bajo, es de 6,63 por 10 a la menos 34 joules. Pero en la medida en que vamos subiendo la frecuencia, ese valor comienza a subir. Para 1 kHz estamos en 633 por 10 a la menos 33 Joule. Para 1 MHz estamos a la 10 a la menos 30 Joule. Para 1 GHz estamos en 10 a la menos 27 joules. Pero para que se entienda cuál es el poder que tienen estas frecuencias, a una frecuencia de 2 GHz aproximadamente,
es donde opera el horno de microondas, con lo cual a esa frecuencia resuenan las moléculas de agua y los alimentos pueden cocerse. A 1 terahertz estamos en 10 a la menos 24. A 1 petahertz estamos en 10 a la menos 21. Básicamente, cuando nos encontramos en los cientos de petahertz, estamos en el rango de frecuencias que están asociados a la luz, tanto infrarroja como visible como ultravioleta. Si nos movemos a las frecuencias del orden de los exahertz, encontramos una potencia del orden de la 10 a la menos 18 joules. Si nos vamos a los zetahertz, nos encontramos en un orden de 10 a la menos 15 joules, y si nos vamos a los yottahertz, nos encontramos con una energía del orden de los 10 a la menos 12 joules, lo cual ya estar considerando microjoules para cada parte de la onda en particular, estamos considerando ondas muy energéticas. El tamaño de la onda es un concepto fundamental e implica considerar al universo con una visión un poco diferente. Las ondas que se propagan interactúan con la materia que los rodea, pero solamente interactúan en función del tamaño de los objetos que los rodean, lo cual implica lo siguiente. Si nosotros tenemos ondas cuyo tamaño es de 1 kilómetro, solamente serán afectadas por estructuras del orden de 1 kilómetro, con lo cual, por ejemplo, si colocamos un árbol en su trayecto o una casa en su trayecto, esos objetos les serán completamente imperceptibles, ya que la onda posee un tamaño muy grande con respecto al objeto que estamos interponiendo. Inclusive, en el caso de una montaña, podría pasar bastante desapercibido para una onda con un tamaño de 1 kilómetro. En la medida en que aumentamos la frecuencia, las longitudes de onda se van haciendo más pequeñas. Esto justifica lo que también veremos en el tema 2, como ondas kilométricas, milimétricas, hectométricas, métricas, decimétricas, centimétricas, milimétricas, clasificación que se hizo en la primera época de las radiocomunicaciones, ya que implicaba que debían construirse antenas de esas dimensiones. Continuando ahora con nuestra descripción inicial, si consideramos ahora una onda con una longitud de 100 metros, ya una casa no le pasará tan desapercibida. Si consideramos una onda de 10 metros, esa onda quedará interferida de alguna manera por la casa. Si consideramos una onda de 1 metro, que básicamente son las ondas que corresponden a las antenas de televisión, las antenas de televisión varían entre los 2 metros al metro de tamaño. En ese rango de frecuencia se encuentran las ondas que se utilizan para la televisión abierta. Vemos que ahora la onda sí será interferida por una estructura del tipo de una casa. De hecho, las antenas de televisión no se pueden ubicar detrás de un edificio, ya que el edificio absorbe por completo la energía de esa onda, sino que deben ubicarse de forma tal de no quedar tapadas por el edificio, o sino utilizar a otro edificio en donde rebote la onda anterior. Justamente la estamos considerando cómo empiezan a interactuar las ondas con los objetos. Si tenemos ahora una onda de 10 milímetros o de 1 milímetro, evidentemente esa onda interactuará con las paredes. Y más aún, si consideramos por ejemplo una ventana que tenga una reja o una grilla para impedir el ingreso de insectos, esa reja, con una separación de centímetros, estará interactuando con la onda, operando de alguna manera, o bien como una antena, o bien como un filtro, e impidiendo que esa onda ingrese, o en algunos casos, reforzando el ingreso de esa onda. Lo mismo ocurriría con las pequeñas endijas de una malla para insectos. Esto sigue ocurriendo en la medida que aumentamos la frecuencia. Por ejemplo, es conocido que para determinadas frecuencias no se pueden recibir ondas desde los satélites cuando llueve, y esto ocurre porque a esas frecuencias de un par de gigahertz, alrededor de 10 gigahertz, el tamaño que tiene la onda es proporcional al tamaño que tiene la gota de agua que se condensa en la nube o que está cayendo en el momento que llueve. Con lo cual toda la energía que posee la onda que proviene del satélite se absorbe en las gotas del agua y por ende no puede llegar a tierra. Si lo hace, llega en forma muy atenuada, lo cual no suele ser de utilidad para el uso que se le desea dar, que es la recepción y la transmisión de televisión por medio del satélite. Esto justamente nos da una nueva visión, en lo cual podemos ver que las ondas electromagnéticas están permanentemente interactuando con los objetos que los rodean, no importa su tamaño. Algunas frecuencias los hacen con objetos más grandes
y otras frecuencias los hacen con objetos más pequeños, lo cual hace que, en definitiva, la energía electromagnética que recibimos se comporte con niveles de interferencia. La interferencia la veremos al considerar óptica en este mismo módulo, en los cuales se realiza una suerte de holograma o de registro de los lugares por donde va pasando la onda y de los objetos con los cuales va interactuando la onda. Esto no debe extrañar, ya que en definitiva este principio que se ha comentado es el que se utiliza en el radar. Como se puede ver en la figura, existen dos tipos de propagación diferentes: la propagación longitudinal, en la cual las vibraciones de la onda son paralelas a la dirección de propagación, y la propagación transversal, en la cual las vibraciones de la onda son perpendiculares a la dirección de propagación. En el caso del sonido, es típico encontrar propagación longitudinal. En el caso de las ondas electromagnéticas, es típico encontrar propagación transversal. La propagación longitudinal es la que solemos observar cuando arrojamos una piedra en un lago donde hay agua tranquila. La longitud transversal es la que podemos observar cuando, por ejemplo, hacemos ondear a una soga que está atada en el otro extremo. En el gráfico vemos las diferentes relaciones para el caso de la propagación de onda transversal. Estamos viendo los dos tipos de campos, el campo eléctrico y el campo magnético, cómo se van generando entre sí en la medida que se van propagando, y las relaciones que existen entre vectores en función de la relación entre el vector E y el vector H. Otra propiedad que presentan las ondas generadas por el hombre es su polarización. Decimos las generadas por el hombre porque, si bien en la naturaleza las ondas también tienen polarización, típicamente no hay fuentes de ondas puras, sino que las fuentes de ondas lo pueden ser con cualquier dirección y sentido. Por ejemplo, el Sol, en el cual existen millones de emisores, que son los que producen las distintas llamas, y esos distintos emisores se producen en distintos instantes de tiempo y con diferentes polarizaciones. Pero en cambio, cuando la utilizamos como elementos técnicos, lo que hacemos es generar una onda con un tipo de polarización particular. Por ello, los tipos de polarizaciones planas más usuales son la polarización horizontal y la polarización vertical. Cuando se define un tipo de polarización, se lo hace en referencia al campo eléctrico. Esto quiere decir que si estamos hablando de una onda polarizada horizontalmente, su campo eléctrico va a ser horizontal. Y si hablamos de una onda polarizada verticalmente, su campo eléctrico va a ser vertical. Pero no son los únicos tipos de polarizaciones que existen. Ya muy tempranamente en la técnica se encontró la posibilidad de polarizar en forma circular. La polarización en forma circular permite que la polarización del campo vaya cambiando a lo largo del tiempo, con lo cual lo que se obtiene es una onda que va girando, ya sea en el sentido horario o en el sentido antihorario, en la medida que va avanzando en la dirección de propagación. Entonces encontraremos polarización circular izquierda y polarización circular a derecha en función del sentido que tengan las rotaciones del campo eléctrico al avanzar en la dirección de propagación. Típicamente esta polarización se suele denominar también como polarización elíptica, ya que es muy difícil generar una polarización circular perfecta. Entonces lo que se obtienen son distintos tipos de círculos degenerados que forman parte de algún espacio de elipticidad. Por ello se utilizan como propagación elíptica a izquierda o propagación elíptica a derecha. Si bien las propiedades de propagación no son conocidas desde el inicio de la humanidad, ya que justamente la luz del Sol es parte de las ondas electromagnéticas y conocemos los aspectos de propagación de la luz del Sol desde el inicio de la humanidad y desde que somos chicos, no nos es consciente que tal comportamiento está relacionado con el comportamiento de propagación. Por lo cual, cuando en la técnica se empezó a encontrar la problemática de propagación de las ondas de radio, se empezó a considerar el fenómeno con mucha mayor formalidad, ya que se comenzó a generar una tecnología, que es la tecnología de las radiocomunicaciones, en la cual todo aquello que no pueda ser alcanzado por un cable requiere de la comunicación radioeléctrica, y la comunicación radioeléctrica requiere conocer con mucho detalle las propiedades de propagación. Como estamos viendo en el gráfico, todo aquello que tenga movimiento es alcanzado por las ondas de radio.
Tenemos así las embarcaciones, los aviones, el transporte público como el ferrocarril, los automóviles y las propias personas que pueden estar desplazándose en la vía pública. La comunicación radioeléctrica también puede utilizarse para conectar localizaciones fijas, pero la problemática de utilizar a la comunicación radioeléctrica para localizaciones fijas es la disponibilidad ancho de banda, ya que el espectro de propagación y de transmisión es único, y una vez que se lo ha utilizado para una función, no se lo puede reutilizar para otra. Con lo cual, se hace un uso muy cuidadoso de la asignación que se le dará a cada porción del espectro radioeléctrico, y en principio se favorecen todas aquellas comunicaciones de naturaleza móvil o aquellas de naturaleza fija que no sean fácilmente alcanzables por un cable. En la actualidad se puede disponer de acceso fijo de gran ancho de banda como una derivación de los sistemas celulares para móviles que se fueron implementando desde la década de 1980. Pero esa problemática tecnológica la consideraremos cuando estudiemos el módulo de telecomunicaciones móviles, telefónicas y de datos. Como ya se mencionó al inicio de este tema, la propagación en el vacío es muy simple y justamente se da por las propiedades del espacio. Más que hablar de propagación en el vacío, debemos hablar de propagación en el espacio. Nos es muy simple entender la propagación en el espacio cuando, ya sea de día o de noche, miramos hacia arriba. Si lo hacemos durante el día, nos encontraremos con la luz del sol, ondas electromagnéticas, y si lo hacemos por la noche, nos encontraremos con la luz de las estrellas, ondas electromagnéticas que han atravesado millones y millones de kilómetros a través de todo el universo para poder llegar hasta nuestros ojos. Y ya hemos considerado, al hablar de las ecuaciones de Maxwell, cuál es la velocidad a la que se propagan y de dónde surge tal velocidad de propagación, y las constantes de permitividad eléctrica y magnética que presenta el espacio. Como se muestra en esta transparencia también, en el vacío una onda se propaga en todas direcciones y en principio con cualquier polarización, ya que obviamente la polarización que presentará será la de la fuente emisora. Cuando tenemos un medio material, la propagación se verá afectada con respecto a la propagación en el espacio. Es decir, si en lugar de tener vacío nos encontramos con materia, esa materia interactuará con las ondas, tal como hemos explicado anteriormente. Con lo cual, la interacción lo que hará será, de alguna manera, frenar la propagación de la onda o bien modificarla. Entonces encontramos básicamente dos tipos de propagaciones, la propagación libre, que veremos ahora, y la propagación confinada, que veremos en la próxima transparencia. En la propagación libre, si bien existe un medio, no existe ninguna limitación para que la onda se propague. La onda se puede propagar en cualquier dirección, con lo cual lo único que afecta a la propagación es el tipo de medio de que se trate. Estamos acostumbrados a considerar las ondas electromagnéticas como propagándose en la atmósfera, ya que si nosotros tenemos una linterna o si tenemos un receptor de radio, las ondas que partan de la linterna o que lleguen al receptor de radio lo harán por la atmósfera que nos rodea. Pero no es muy complejo colocar una antena en el agua y pueden tener comunicaciones en el mar, ya sea con las embarcaciones y muy particularmente con los submarinos. Obviamente las condiciones de propagación en el agua serán muy diferentes a las condiciones de propagación en la atmósfera, pero en definitiva el tipo de propagación, ya sea en el agua, en el aire o en cualquier otro medio que tengamos, se corresponderá con los mismos tipos de propiedades de los campos vectoriales que ya hemos estudiado. La propagación confinada se presenta cuando la onda no puede propagarse en todas direcciones, sino que solamente se puede propagar en algunas direcciones, y muy particularmente cuando la onda solamente se puede propagar en una única dirección. Ese tipo de propagación se consigue en lo que se denomina cavidades, que estudiaremos posteriormente. Ejemplos de cavidades son los cables coaxiles, las guías de ondas y las fibras ópticas, en donde la onda solamente se puede propagar en una única dirección, que es la dirección para la cual se ha construido la cavidad, haciendo que la onda se transporte por el interior de tal cavidad hacia un determinado destino. La propagación confinada no suele producirse típicamente en la atmósfera. Existen fenómenos atmosféricos en los cuales se puede producir una propagación confinada cuando se producen algún tipo de túnel de propagación dada por condiciones
atmosféricas muy particulares que se pueden dar cuando hay diferencias de temperatura y se generan áreas de propagación muy diferentes en atmósferas, con lo cual una onda podría viajar por el área que queda entre diferentes superficies de limitación de los diferentes gases que componen la atmósfera. Pero esos fenómenos se producen muy raramente en el tiempo. En el tema 1 hemos visto 6 conceptos principales. Comenzamos con el concepto de medio, enlace y canal. Como tema 2 consideramos la problemática de campo y de onda. En el tema 3 desarrollamos toda la problemática de campo vectorial, considerando las problemáticas de potencial, vectores, gradiente, divergencia, rotor y laplaciano. En el tema 4 vimos las ecuaciones de Maxwell, en el 5 las diferentes propiedades de la onda y completamos el tema con el concepto de propagación. Para mayor información, comunicarse con el email que figura al final de la transparencia.